Venga, que le pasa a la ciudad. No sé, ¿cuál es la misa? Dice te amo. Un saludo a toda la gente que ve del Perú Bolivia, y Malta. pronto nudes. Estoy pensando que estando en la serie, no era ahorita Es lo que tú piensas. El aneurisma. Tenemos una imagen de reproductor femenino, ¿cierto? Sí. Aunque aquí habría que restarle la de la glándula cíntrica y la de la glándula mamaria, ¿cierto? La glándula mamaria y la placenta. Entonces empecemos por acá. Nos ubicamos en el órgano ovario. Ya recordarán ustedes la anatomía macroscópica del plecio, las relaciones, el ligamento ancho, el mesovario, el ligamento uterovárico, en fin. Recordamos que tiene dos regiones, corteza médula. Recordamos que se viene formando desde la cuarta semana, donde empezaron a migrar células del endodermo, del saco uterino, que se están aproximando acá a la corteza, que van a formar cordones sexuales primarios, que después esas células se van a convertir en hormonias, después esas células se van a convertir en ovocitos primarios, que al nacimiento la niña tiene 400.000 o 800.000 folículos primordiales, que en esa migración hacia la corteza ese ovocito arrastró lo que encontró aquí y encontró primero unas células del epitelio germinativo, entonces nosotros va a rodear primero de células del epitelio germinativo, pero también arrastró en esa imaginación lámina basal, entonces también va a estar rodeado por dentro de las células que vienen del epitelio germinativo de lámina basal. Y esa lámina basal va a estar en todos los folículos en desarrollo, en crecimiento, primarios, secundarios, terciarios, y cuando haya la ovulación, cuando ocurra la ovulación, pues ahí sí se va a desintegrar y van a mezclarse unas células con otras para ir formando el cuerpo humano. Entonces nos acordamos de que la niña pues nació con todas esas 400.000 y que digamos en promedio en un periodo de vida reproductivo de 40 años, cada año multiplicado por 12, 360, tenemos a 400, entonces diríamos que los 400.000, 400 son ovulados y que los otros sufren un proceso de atresia folicular, que la atresia folicular se está dando desde antes de nacer, que en qué consiste, en que hay apoptosis, hay degeneración y que ya no van a tener el aspecto normal que los caracteriza como primordiales o primarios o secundarios, y que en la pubertad esos folículos primordiales, por efecto de la FSH, entre otros, van a empezar a crecer y que se van a ir transformando en folículos primarios unilaminares, después multilaminares, y eso de multilaminares de qué viene, de estas células regenerativas que lo están rodeando los ovocitos, ¿cierto? Y que por fuera de la lámina basal encontraremos el estroma ovario. Entonces aquí podemos preguntar estroma ovario, entonces con el tejido conectivo, que puede tener músculo liso, que tiene fibroblastos, y que ese músculo liso se contrae de pronto en las membranas, ¿sí? Que las prostaglandinas que se liberan en la ovulación, hacen que haya un coliquito en ese ovario, que la niña sepa cuando está ovulando, que puede hacer hasta una guía para anticoncebir una observa, listo. Entonces por fuera de la lámina se ha tejido estromal, músculo liso, tejido conectivo, y nos acordamos que después de la lámina basal, cuando estos folículos están creciendo de primarios en adelante, ese tejido conectivo se transforma en tecas. La primera pegadita vascularizada interna y la segunda se confunde con el resto del tejido conectivo estromal. Y que esa teca interna tiene receptores o células para la LH, que esas células de la teca interna producen aldosterona, y que esa aldosterona atraviesa la lámina basal y llega a las células foliculares que vienen de donde el epitelio germinativo, que esas células foliculares también se pueden llamar de la granulosa, ¿cierto? Y que ahí con las
fundamentales que ellas tienen van a transformar ese ángulo tendido en estradiol, que es el más importante si vamos a una mujer, ¿cierto? Y entonces se sigue evolucionando y el ovocito aumenta de tamaño, se va a ver rodeado de zona pelúcida, es una pelúcida glucoproteína de célula proyecte 1, 2 y 3, que tendrán que ver con la penetración del espermatozoide, con el cierre, para que no sigan entrando, si hubiera una fertilización, para no entrar más espermatozoide. Entonces aquí encontraríamos la zona pelúcida y las células que van a rodear a ese folículo, dependiendo del estadio del folículo, las llamaremos, por ejemplo, la que esté pegadita a la zona pelúcida, la corona radial. Las que lo siguen por fuera, cúmulo vígeo. Y cuando encontremos aquí esta cavidad, esto lo vamos a llamar folículo secundario antral, ¿cierto? Y que lo que delimita ese folículo, ese antrofolicular, lo vamos a llamar células foliculares antrales orales, que forman como el muro, la división del límite de esa cavidad antral. ¿Y que tiene la cavidad antral? Un licor folicular. ¿Y que contiene el licor folicular? Estrógenos, estradiol, progesterona, ¿cierto? Poliestatinas, proteoglucanos, listo. ¿Y de dónde sale ese líquido? Del sudado del líquido intersticial del ovario que va a transformar estas células foliculares que tienen activina e inhibina, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo diferenciaríamos los folículos primordiales? Si lo vemos chiquitico y unas células planas rodeándolo, pues primordial. Si lo vemos rodeado de una célula única o una sola capa, lo vamos a llamar primario multilaminar. Además de una capa, multilaminar sería multilaminar, ¿cierto? Primario. Si ya leemos el antro, secundario. Aquí en el corte no quedó el folículo, ¿no? Me quedaron los sitios de un lóbulo. Quedó más allá, más acá del corte, ¿cierto? No se quedó bien, pero este va a ser un folículo secundario. No lo vamos a poder llamar terciario, porque el terciario se dice que ocupa casi todo el volumen del ovario. Si el ovario mide 3 por 2 por 1 centímetro, el diámetro mayor de 3 centímetros y el del grafo se dice que tiene 2,5 centímetros de diámetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendrían los folículos secundarios de diferencia con el terciario? Pues el tamaño, ¿cierto? Y del resto los mismos elementos, de pronto el ovocito más grande en el terciario, pero van a encontrarse los mismos elementos. De pronto en el terciario preovulatorio, el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada y algún fluido va a estar aquí libre, va a estar nadando acá listo para salir en la ovulación, pero van a tener los mismos elementos. ¿Cuáles son los mismos elementos? Ovocito, zona pelúcida, corona radiada, cúmulo vígeo, antro folicular, estas células que hemos acabado realizadas de la granulosa, por fuera lámina basal, por fuera teca interna, teca externa. Entonces, eso mismo se va a encontrar en ellos. Para que todos los días en la etapa reproductiva están madurando 20, 30, 40 folículos primordiales para producir cada uno de ellos una determinada cantidad de estrógenos, y que si esos estrógenos se pudieran graficar, nos acordamos, día 0, día 28, primera mitad del ciclo ovárico, segunda mitad del ciclo ovárico, aquí el día 14. Entonces, hicieron los investigadores, se pusieron a medir los estrógenos y vieron que había una meseta alta, el mayor pico de estrógenos en la primera mitad del ciclo y una segunda elevación de estrógenos provocada por el cuerpo amarillo, pero la primera elevación y máxima la van a dar los folículos en desarrollo, ¿cierto? Listo. Recordar que aquí hay una retroalimentación positiva, que esta máxima montaña de estrógenos hace que se produzca el pico máximo del LH y que ese pico máximo del LH va a hacer que reviente el folículo de Graf. Ese folículo de Graf está pegadito a la corteza, está comprimiendo la corteza, está presionando los vasos sanguíneos, se va a una parte blanquita. Esa LH hace que produzcan una flor de plano, unas colágenas y se rompa esa cortical y la niña ovula, y entonces después de la ovulación va a entrar sangre a este interior, se va a desorganizar acá, se van a plegar las células de la teca interna con las células de la granulosa, van a aparecer capilares y se van convirtiendo en el
hipoficial, pero que si hubiera un embarazo, ese cuerpo amarillo seguiría produciendo estrógeno, progesterona y sería funcionante hasta cuándo? 3 meses. Y que esa estimulación y el mantenimiento de ese cuerpo amarillo va a depender de quién? De la cronogenemia coriónica, que es la que se encuentra a partir de qué momento. Primera semana de vida intrauterina, ¿cierto? De vida, pues digamos así, después de la fecundación, la primera semana, ya se va a implantar en el endometrio, ¿cierto? Y ahí va a formar placenta y esa placenta va a producir las gonadotrofinas coriónicas que van a que este cuerpo siga durando todos sus meses. Si hubiera un cuerpo adulto insuficiente, se van a acortar los periodos menstruales, ¿cierto? Los ciclos menstruales. Si hubiera un cuerpo adulto persistente, se van a alargar la menstruación cada mes, 2 meses, 3 meses. Y eso seguramente va a influir también en los abortos o no, la fertilidad o no. Acordémonos que aquí, alrededor de los ovocitos, pues está una velocidad, una corona radial, y que esas células de la corona radial se comunican por conexones, ¿cierto? Por uniones gas, ¿sí? 43 conexones tipo 43, y que a su vez esas células de la granulosa emiten unas prolongaciones que tocan y hacen contacto con uniones gas con el ovocito, y que eso permite que las células de la granulosa se comuniquen entre ellas, se nutran, se diferencien pues a la par, que le transmitan también mensajes al ovocito, que las células de la granulosa están produciendo muchos estimuladores, por ejemplo están produciendo un factor de células madre ligando el c-KIT, que hace que el ovocito pues funcione adecuadamente en su proceso de SIGA, que también produce, por ejemplo, inhibidores de la meiosis, que produce el ovocito, ¿sí? Un factor promotor de la meiosis, que produce unas proteínas de diferenciación, de crecimiento de diferenciación 9, proteínas morfogénicas óseas 15, que todas esas conexinas, todas esas uniones GAPS, todas estas sustancias CICKIT, esos factores promotores de diferenciación, inhibidores de la meiosis, promotores de la meiosis, proteínas morfogénicas óseas, hacen que estos folículos se desarrollen adecuadamente. Si fallan unos elementos, pues se detiene la meiosis, no avanza, no crece, no se estabiliza el núcleo, en fin, que hay, entonces recuerden, hay un montón de sustancias que se están produciendo ahí y que permiten que se dé el adecuado desarrollo de la fertilidad humana. Pregunto, ¿existe factor inhibidor de Müller en la niña, en la mujer? Sí, cierto. ¿Y quién lo produce? Las células de la granulosa producen ese factor inhibidor de Müller. Y se dice que es uno de los mejores factores para mirar la receta de folículos en una mujer que esté siendo tratada para fertilización in vitro, ¿cierto? Porque refleja el pool de folículos que todavía le quedan a ese paciente. ¿Listo? Factor inhibidor de Müller. Bueno, ¿alguna pregunta? Este seguimiento de la médula. Aquí podemos especular que este es un folículo a 13. Pero también dicen que no, que es un corte de folículo en desarrollo y que aquí le quedó muy superficialmente la parte de las células de la granulosa, ¿cierto? Y que el resto de la rodea serían células de las tecas. Entonces, mejor dicho, no preguntemos esa parte porque llamaría a la duda, ¿cierto? Entonces, preguntemos lo que sí sea claro, entonces lo vamos a preguntarnos aquí. El borde, epitelio germinativo, tejido señalado, estos chiquiticos, pequeñitos los llamaríamos primordial, esto lo llamaríamos terminal, esto lo llamaríamos secundario, esto lo llamaríamos secundario. Y si señalamos acá, esto lo llamaríamos células granulosa moleculares que producen que, por ejemplo, estadio tiene aromatasas y también tiene que factor antimineriano, activinas, inhibinas. Y si señalamos por fuera de esas de la granulosa, aquí pegaditas las tecas que interna que producen los tendiones estimulados por quién? Por la RH, ¿cierto?
órgano, trompa uterina, ¿cierto? ¿Qué tipo de epitelio reciben las trompas uterinas? Siempre sería nocidia, secretantes, nutrientes del óvulo, del embrión, del espermatozoide, tiene cilios que mueven, ¿cierto? Tiene entonces también aquí muscular, ¿sí? Circular, espiral, longitudinal externo, y hacia afuera tendríamos la adventicia, que tiene el peristaltismo, ¿cierto? Pues las partes de la trompa, tímbrias, infundíbulo, ampolla, info y peróxido laboral, embarazos ectópicos acá por inflamaciones, infecciones por el neumococo, entre otros. La mayoría de los embarazos están acá en las trompas, pero también pueden ser ovarios, peritoneales. Y llegamos acá. Órgano, útero, ¿cierto? Estructura señalada. Estructura señalada. Endometrio, específicamente señalado. Epitelio superficial del endometrio. Estructura señalada. Glándulas endometriales. Estructura señalada. Tejido conectivo. Tejido conectivo, ¿cierto? La media propia. Ajá. Listo. Esto es una mucosa, todo es una mucosa. Y ahora sí, si dividimos por regiones, esta parte la podríamos llamar basal, esta la podríamos llamar funcional. Bueno, pero vamos a probar cuáles son las fases del ciclo ovárico. Folicular, ovulatoria y luteína. Y las fases del ciclo endometrial serían del 0 al 4, de ahí en adelante del 12 al 26, se efectúa lo gestacional y los últimos días sería la preisquemia, ¿cierto? Bueno, digamos que esto se desprendió de la menstruación. Esto quedó descubierto, quedó sin epitelio que la proteja, ¿cierto? ¿De dónde sale ese epitelio para regenerar aquí y reepitelializar? De las células basales, las células madre, las células tubulares, ¿cierto? Esto se epitelializa. ¿Qué hormonas predominan los primeros 8 a 12 días? 4 a 12 días, los estrógenos, ¿cierto? ¿Qué provoca aquí en el endometrio descamado? Es estrógeno. La mitosis, ¿cierto? Esas células madre para que reepitelialicen. Mucha mitosis también de células endometriales, de células del tejido conectivo. Las glándulas van a verse rectas, ¿cierto? Listo. Llega la ovulación, día 14, y ¿cuánto medía un endometrio en la fase menstrual? En la ecografía, la manda donde dice el endometrio mide tanto, lo normal es que sea con 2 milímetros. Y ahí al llegar a la preovulatoria va a tener ya 4 milímetros, ¿cierto? Casi medio centímetro. Y de ahí va a crecer otro poquito para llegar a la fase preisquémica, crece otro milímetro, ¿cierto? Entonces la ecografía nos muestra eso, voy a mostrar una hipertrofia, una hiperplasia endometrial, como la pues que está más de lo que esperaba. Entonces, digamos que pasó el día 14, ¿qué ocurre en el endometrio en el día 14? Pues sale la hormona que predomina, la progesterona, pero también está predominando la FSH, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que esa progesterona, ¿qué es lo que hace sobre las glándulas, sobre el tejido conectivo, sobre las células endometriales?
por fuera citotromblastos y citofibroblastos. Y esas células crecen y forman otras velocidades. Esas velocidades van a ser el componente fetal de la placenta. Y esas velocidades van a estar nutridas por la sangre materna. Recordemos que arteria llega hasta acá. Las sangre son rectas, ¿cierto? Y que arterias llegan hasta el borde interno del endometrio, espirales fibromiales, ¿cierto? Entonces ese ejército con sus citotoblastos empezó a abrir espacio acá, se fue metiendo, rompiendo y rompió vasos sanguíneos, y esa sangre arterial viene, baña el embrión, el embrión se nutre de esa sangre materna y la sangre vuelve y se recupera por la vena materna, ¿cierto? Entonces aquí nos voy para decir que esto en ese caso que hubiera una implantación, esta partecita del endometrio va a corresponder o va a formar la placenta. Esa placenta es una especie como de torta, y entonces, vuelvo y repito, una parte de velocidades coriónicas y una parte materna, que es esta que estamos diciendo, esta partecita acá, residuo basal, y esa, a ese sitio de la sangre materna, por esa arteria, va a poder salir por la vena, la baña y va a permanecer ese embrión se nutre, va a ser ese feto se nutre. Listo, entonces nuevamente, endometrio, parte funcional, parte basal, y estamos diciendo que en la fase secretora transnacional se iban a ver estos llenitos de glándulas, había edema del tejido conectivo y había también una transformación de estas células del tejido conectivo, se veían residuales pues por toda esta parte de la carga. Si vamos a la siguiente. Listo, estructuras señaladas. Y externa. Y si señalamos por acá, Ahí es necesario que diferenciemos entre interna y externa. exactamente, lo que esté más próximo que a la lámina basal se iba a poner en la interna, ¿cierto? ¿Sí? Así se puede. Un rubín, y la que esté pegadita a la zona pelúcida con una radial, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos decir que este es el estromo ovárico, ¿cierto? Y que este es quién, el amarillo, quién es el que más contribuye a la formación del cuerpo amarillo, las células de la granulosa o la teca interna. La de la granulosa, 80%. Este se llamaría entonces la vagina, ¿cierto? El pH de la vagina, el epitelio vaginal, estratificado blanco. Se considera mucosa a pesar de que no tiene glándulas propias, sino que esa humedad depende de quién. Endocervicales, también la lubricaria más con el ácido de Bartolini, pero las del cuello uterino, ¿cierto? Son las que van a dar esa secreción. Entonces acuérdense que ese cuello uterino tiene un endocervix, ¿cierto? Que el epitelio del endocervix es similar al resto del endometrio, cilíndrico, ciliado, no ciliado, y que hay muchas glándulas dependientes de estrógenos y que en la ovulación los estrógenos hacen que ese moco sea sedoso para facilitar la entrada del espermatozoide y después
se cierra, se sella con un moco más tenaz y que ese moco va a salir al fin en el momento del parto, se llama el tapón mucoso, que el cuello uterino no tiene músculo, ¿de acuerdo? Que tiene este tejido conectivo y que, entonces si habíamos dicho que el útero tenía un cuerpo biométrico, endo, bio y perímetro, aquí no se iba a hablar de músculo y de uterino, sino que se iba a hacer tejido conectivo denso con fibras elásticas, ¿sí? Y que ese tejido conectivo se va a borrar en el parto, porque era que, ¿qué quiere decir borrar? Bueno, correcto, revisémoslo también. La parte externa del socerco, ¿cierto? El epitelio igual al de la vagina. La parte interna, epitelio igual al del endometrio cilíndrico seriado nuclear. Hay un punto de transición ahí que en la vida reproductiva sale y se puede ver con diferente color, ¿cierto? Pero que en la menopausia vuelve siguiente antes de la menarca está también en el interior. Y que ese sitio es muy probablemente colonizado pues por el papillomavirus y que ese sitio es donde se originan los cánceres, ¿cierto? Y se acordarán pues de la vacuna contra el papillomavirus y las cepas más cancerígenas que serían cuáles 6, 11, 16, 18 y que las vacunas cabeza principalmente con cabeza a partir de esas cepas. Entonces estamos diciendo pues de el cuello uterino y que mide normalmente cuanto más intacto vaginal, uno está, digamos, mirando si la paciente está abortando, si está en trabajo de parto, si tiene algún tumor por allá, en fin, cuánto debería normalmente medir el cuello uterino. 2 centímetros, ¿cierto? Listo. Entonces, el borrarse, ¿qué quiere decir? Que se pierde. Si antes cuando tocábamos, metíamos de 2 centímetros, él se esconde, por así decirlo. Si teníamos un centímetro, él se borra. Es como si en el trabajo de parto, eso lo vamos a tener que estar haciendo continuamente, ¿cierto? Entonces, primero se va a borrar y después va a dilatar. Entonces, uno va haciendo tanto, se va viendo que ya de los pasó a 1,5 a 1 centímetro, a medio centímetro, a 1 milímetro. Y es como si uno estuviera metiendo el dedo en un ojal de una tela muy delgadita, ¿cierto? Del pelo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno nota que es delgaditico y ya después uno empieza a dilatar. Entonces antes está ahí un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, y ya uno puede arriba de hacer esto. Y ya tiene la máxima dilatación, pues tiene que hacer el tamaño del diámetro del espectro de la cabeza fetal y la niña puede ser por ahí y ya dilató 10 centímetros de dilatación. Entonces, ¿a qué se debe ese borramiento? ¿Por qué primero no dilata y después? A ver, 2 centímetros, pues es algo muy apreciable, duro, tiene un tejido conectivo que no va a pasar nada por ahí, ¿cierto? Entonces aquí se lisa el tejido conectivo, se pierde, ¿ya? Y ya después va a empezar a dilatarse por las contracciones uterinas, que va a ir abriendo el cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de quién depende que se dilate y se borre? Del microcil, de la relaxina, ¿sí? De las hormonas que están dando en el parto. Recordar también que a veces hay que hacer colposcopias que miran allá el cuello uterino, recordar que este papillomavirus allá no da esas lesiones verrugosas como la cresta de carne. Entonces, ¿qué se puede utilizar? ¿Qué es lo que se utiliza para evidenciar a esas células que están creciendo mucho y que en esa maniobra, esas partes donde hay un posible tumor o proliferación de los virus en ese epitelio, eso hace que se vea blanquecino y que guíe el sitio para tomar la biopsia y tener pues un diagnóstico más acertado? Ácido acético alto, 3 a 5%. Entonces primero se ve a la paciente con solución salina, con microscopio, pues hay unas aislamientos especiales, 4, 10, 40X, y después se hacen unos toquecitos con ácido acético para mirar en qué parte palidece para tomar la biopsia, ¿cierto? Estamos diciendo representar el cuello uterino, la vagina, pH de la vagina.
es una protección, que se mantiene la flora normal en el equilibrio, que flora normal hay la vagina, la lactobacillus, ¿cierto? Y esos lactobacillus, ¿qué es lo que hacen los lactobacillus? Su nombre lo dice, producen ácido láctico, ¿cierto? Debido al pH. ¿Y de dónde sacan los sustratos para producir este ácido láctico? De la glucosa que hay en el epitelio vaginal. Entonces, ese epitelio vaginal está sometido a hormonas. Ya sabemos, la primera mitad del ciclo Tales, la segunda mitad del ciclo Tales. Y hay bacteriólogos y tecnólogos que haciendo citología saben en qué momento del ciclo está el paciente, si tiene un estro, si tiene una fase progestacional. Inclusive antes se utilizaba para saber si el paciente iba a abortar porque le estaban cayendo los niveles hormonales. ¿Ya? Entonces, ese epitelio responde a hormonas, ese epitelio se carga con glucógeno y ese glucógeno es utilizado por los lactobacillus, ¿cierto? Bueno, ¿y cuándo varía ese pH? ¿Cuándo es más probable que se infecte y tenga vaginitis vaginosis? Cuando sean antibióticos, correcto, ¿cierto? ¿Cuándo más? A veces los pacientes consultan después de la menstruación o infecciones, pero ¿qué otra situación? Las duchas vaginales, como yo decía, pero la anorexia hasta igual. ¿Cuándo más? Después de la relación sexual, sí. Y también en el embarazo, ¿cierto? La paciente está más proclive a candidiasis, ¿cierto? Vaginal. ¿Qué otras infecciones van a ocurrir aquí en la vagina? Bueno, las relaciones sexuales, ¿cierto? Dependiendo pues, de la protección, ¿no? En fin, una transmisión sexual con cuáles. ¿Cierto? ¿Qué más? SIDA, el chancro, duro o blanco, pues hay de los dos, ¿cierto? El sifilítico sería cuál. Doloroso o cuál es la sífilis. Transmisor o no de la sífilis. No transmisor, ¿cierto? Puede haber herpes también, herpes genital, ¿cierto? ¿Qué más podría haber? Pues infecciones, virus, ¿qué? Bueno, ¿qué más van a revisar? Estadios mayores, menores, estadios de la glándula, la bartolinitis, la flora bacteriana, la citología que busca, de dónde se toman muestras. Exocervix, ¿cierto? Endocervix también, ¿sí? Con un escobilloncito, con un copito, pues se mete por el conducto endocervical y se hace un estendido sobre la placa. ¿Qué es eso del NIC 1, 2 y 3? NIC. La plasia intraepitelial. Y de acuerdo a la profundidad, 1 muy superficial, 2 medio y 3 sobre la lámina basal, considerándose un carcinoma in situ, ¿cierto? Derecha. Eso. Aquí ¿qué epitelio tiene la epidemia? Eso es pseudoestratificado,
Este sería ¿quién? Órgano. Conductos eferentes, ¿cierto? Listo, que sería un epitelio más uniforme, distensionalmente festoneado, con células cilíndricas, con células con microvellosidades, que salen a formar la cabeza del epitelio, que van a tener lámina basal, van a tener músculo liso alrededor. No. Cabeza de epitelio, tubos eferentes. Aquí estaría la lámina basal, por fuera estarían células mioides, células de Leydig, y hacia adentro pues la doble población de epitelio del tubo seminífero, espermatogonias y células generativas. Así pues, de Sertoli no está como muy clara, así como que no diga hay un núcleo y un nucleólogo bien preciso. Pero si hay una célula muy grande que si no sirve para preguntarla, una célula muy grande, un núcleo muy grande, microgranular, que es ¿cuál? Hacia la lámina basal y de cromatina densa, clara, microgranular, pero no tan grande como es el espermatocito primario, ¿cierto? Si de Sertoli no me da de poquito de esta, pero no es como la más clara. Debe tener núcleo nucleolo para que no haya duda. A ustedes les repasaron también lo que era la diferenciación del espermatozoide a partir de la espermática. En biología repasan eso. Ya está el tiempo del semestre. Esta sí es la célula de Sertoli, ¿cierto? Listo. Aquí pegados contra la lámina basal, aquí parejitas con el gran diámetro de la espermatera más grande de todas, los espermatozoides primarios. Aquí la célula de bueno, teníamos un tubo seminífero prepuber que es el lado predominante de Sertoli en un anciano. ¿Cierto? 8 funciones de la célula de Sertoli. Desde antes de nacer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pues que se apropiaran los parámetros de que no formaran, normalmente iban a formar en la niña. ¿Forman en la niña qué? Trompas, útero y parte de la vagina, ¿cierto? Listo. Primera función, factor inhibidor de mioglobina. Fagocitos y restos celulares de la formación del espermatozoide. Barrera hematotesticular. Producción llave de proteína ligadora de prógenos. Activina, inhibina. ¿Qué más? Generan los compartimientos gracias a los complejos de unión. Son las fluyentes, pero también hay algas. ¿Qué más? Dirigen la espermatogénesis, liberan al espermatozoide espermiación, refuerzan la barrera hematotesticular, ¿sí? Básicamente. Y ya esto fue el paso de espermática a espermatozoide, ya teóricamente las fases serían de Golgi, cromosoma, maduración temprana, tardía. Bueno, células de Leydig, función, desde antes de nacer, ¿qué función tiene? ¿Desde qué momento? Semana 14. Quinta semana, ¿cierto? Y producen testosterona, ¿qué? A ver, la testosterona no se acumula, pasa a los vasos sanguíneos, del intersticio testicular, y de ahí a todo el cuerpo, ¿cierto? Tenés razón. Ella pasa, si pasa todo esto, la célula se convierte en la AFP, concentra los andrógenos. Los andrógenos son importantes para que se dé la maduración
desarrollar conductos mesonéficos, como cuáles. Ya el testículo se desarrolló a partir del pie, ¿cierto? Aquí llega proteína que desarrolla el testículo, la hormona salió, entonces ya vamos a empezar a formar conductos extratesticulares con esa testosterona, que serían coles, deferentes, epidídimo, deferente, conducto eyaculador, circulación. Listo. Y después del octavo mes se produce la testosterona y eso va a provocar que para que sexuales secundarios entonces va a aparecer que no, masculinización genital externa en la cloaca, ¿cierto? El seno genital, entonces va a formarse pene, escroto, próstata, esa parte diferenciada de esa región, la cloaca, La presa tenemos la no hay que recordar que las funciones de y recordar también que hay un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿cierto? Que hay una deportista maratón, ¿cierto? Y que hace eso, bueno, si no hay entonces el receptor a la testosterona, lo que acabamos de decir, no se va a dar. ¿Listo? Entonces habrá formación de los conductos de Golgi, habrá diferenciación de los genitales externos, ¿no es cierto? Y entonces lo que yo me pregunto es, pues yo les expuse ese cuadro clínico, ¿cierto? Y resulta que la paciente era casada, pero entonces le pregunto yo, bueno, ¿qué pasó de ahí para atrás en toda su vida mensualmente? ¿Qué pasaba? Sí, pero entonces nunca se le pasó por la mente que tenía que consultar, sí, definitivamente no va a tener menstruación, no va a tener genitales femeninos. Y lo mismo la deportista maratón, esta de Juegos Olímpicos. Pues sí, ella dice como profesora de meditación y se trae por el chico de la se recordarán pues de que hay tres regiones en la glándula, alrededor de la uretra, prostática, alrededor del conducto uretral, mucosas que siguen hacia afuera de transición y que siguen hacia afuera las principales, que la propia prostática benigna proviene del conducto, del crecimiento, centrales y transicionales, y que el crecimiento no solamente del epitelio, de conductos y de alveolos, sino que también depende del estroma, del tejido conectivo músculo liso, y que por eso hay relajantes musculares en todas las zonas de perforia prostática que van a mejorar mucho la sintomatología clínica del paciente, pero que también esta hiperforia prostática se puede tratar con inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasterida, que también va a bloquear el paso de testosterona a dihidrotestosterona, que casi que la bloquea por completo hasta un 90%, y que aquí también se produce qué porcentaje de semen sale de la vesícula seminal, de la vesícula anterior de la próstata, 30%. ¿Cuál es una sustancia que sirve para el conocimiento de medicina legal para buscar semen? Florinas, esas florinas que se producen en las vesículas seminales. ¿Y cuál es la proteína propia pues, de la próstata y para cuál es su utilidad? ¿Cuándo aumenta la proteína? Antígeno prostático, ¿cierto? Función normal del antígeno prostático es cuál? Lisar el semen, ¿cierto? Lisar el semen. Que se encuentra pues en unas concentraciones normales de cuánto, máximo normal.
Pero que hay entidades que también lo dan positivo, como cuáles: epididitis, bronquitis, cistitis, diarrea, constipación, tracto rectal, ¿sí? Infecciones urinarias, Todo. y que entonces la relación sexual en el eyaculado también aumenta esa cantidad. Entonces, que antes de tomarlo, yo decía al paciente que tuviera abstinencia una semana, que la droga de pronto para suspenderla, nada de relaciones sexuales, que no haya estado con contaminación, con diarrea, que no haya tanto rectal. ¿Con cuánto porcentaje de pulmón seminal influye o que oye la vesícula seminal? 30%. Cuando hablamos de una esterilidad, a un espermograma, ¿cuáles son las características de un espermograma normal? Volumen. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2,5 centímetros cúbicos, ¿cierto? Lo mismo. ¿Cuánto espermatozoides por centímetro cúbico? Para hablar de esterilidad de 10 millones o 20 millones, menos de esa esterilidad, ¿cierto? Que se muevan cuántos, que haya cuántos anormales de el patrón de cambio. Y miremos esta imagen. Órgano. Bueno, entonces desde acá. Tubo seminiferal, o sea que el órgano es estructura señalada. Túnica luminal, dentro de la túnica luminal. Única vascular. Si fuéramos a hacer una cirugía, si fuéramos a hacer una endodontia y una torsión testicular, el bisturí va pasando por donde antes de llegar allá al testículo y distorsionarlo. Piel, gantos, fascias, externo, interno, túnica vaginal, parietal y visceral, y túnica luminal. ¿Cuánto es para tener una mejor respuesta al tratamiento de destrucción del testículo, cuál debe ser el tiempo máximo para operar? 6 horas. Y ahí en adelante, cada vez más para tener más vitalidad del testículo. Si fuera el testículo izquierdo, ¿hacia qué lado se haría la distorsión? Teóricamente, ¿hacia la velocidad del reloj o contrario a la velocidad del reloj? Hacia la velocidad del reloj. Bueno, entonces aquí que señala la pregunta de fina. Estructura señalada. Intersticio. Define históricamente esa estructura. Históricamente, ¿qué está formada? Río areolar. Listo, ¿qué más? Que contiene células de Leydig, que contiene capilares, ¿cierto? Y explique la función de esa estructura, la función de la importancia de ella. ¿Qué trae? ¿Qué trae ese sangre? Hormonas sexuales, FSH, pH, ¿qué más? Nutrientes, aminoácidos, vitaminas, ¿qué más? Sí. Porque es que se compacta el núcleo del cromosoma, del
Periuretral. cavernosos del cuerpo. Bueno, otra vez. Pero otra vez. Glanda periuretral del interior. ¿Y qué son las dos? Profe, no es Las dos manis que son. Sí, pero más abajo. Más abajito, izquierda, izquierda. Abajito. Uy. Estos son vainas. Venas. Y los dos manis. Bueno, listo. Y los dos manis. Profe, los dos. Eso que para un maní, profe. Eso. No, Izquierda. más abajo a la izquierda. La glándula periuretral, yo los había dicho. No sé, esa es la que relaciona con los chicos, y diferenciación entre políticos, primarios y secundarios terciarios, signos de Saturno, cuáles son las funciones, intersticio testicular, cuáles son las funciones, bueno, preguntas de vagina, ¿cierto? La casamanca, de endometrio, las capas, las bases, las hormonas, el cuello uterino, ya también lo manejamos. Diferencias entre